Y mire, precisamente para platicar de esto está con nosotros en el estudio Jesús Antonio Esteva, que es el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Francisco. Un gusto, por supuesto, saludarte. Lo primero que hay que ver para poder entender la línea 12 es cómo la recibes, ¿no? Porque eso creo que es parte fundamental. Tú no fuiste parte de la construcción de la misma y entonces, ¿cómo la recibes? Porque yo creo que en un momento tienes que echarle un ojo a todo, darle una revisión a todo. ¿Cómo la recibes, Jesús? Así es, a partir del accidente entra el Colegio de Ingenieros Civiles a nuestra solicitud a hacer una revisión de toda la línea elevada y de todos los viaductos elevados. Lo primero que necesitábamos saber es que no hubiera otro tramo en alto riesgo de colapso, porque continuaban pasando vehículos sobre Avenida Tláhuac. Entonces, hacen la inspección en un periodo muy corto y confirman que no hay ningún otro claro, por claro me refiero a la distancia entre columna y columna, que tuviera alto riesgo. En ese momento también hacen una recomendación de que se revise numéricamente y se conforma un grupo que se llama Comité Técnico Asesor. Este grupo son 4 estructuristas del más alto nivel, con reconocimiento nacional e internacional, que son quienes evalúan las causas que generan el colapso, por un lado, la información que se tiene, las condiciones que tiene la estructura, y segundo, deciden que hay que reforzarla y llevarla a resistir el reglamento de construcciones actual. Esa línea se diseñó con el reglamento de construcciones de 2004 y el actual tiene fuerzas sísmicas del orden de 30% superiores. Entonces, se diseña un sistema de reforzamiento que son casi 16,000 toneladas, son cerca de 53,000 piezas, cada una distinta, con precisión milimétrica para empatar con la estructura actual, y esto la lleva a resistir casi el doble de lo que se tiene. Es una obra muy compleja. En realidad se había hecho una proyección de que en un periodo corto iba a estar el proyecto y también que en un año iba a estar la apertura, pero fue tal la complejidad que fuimos encontrando a la hora de interconectar esta estructura, conseguir soldadores. Ese fue uno de los primeros retos. Los soldadores tenían que ser certificados en algo que se llama el código 1.8, 1.5, que significa que las soldaduras tienen que resistir ciclos de carga y descarga, y no cualquiera hace eso en la altura, con soldadura sobre cabeza. Entonces, no había suficientes soldadores, hubo que hacer una escuela. Se capacitaron 1,800 soldadores. Wow, es un reto impresionante. Y llegamos a tener de 260 claros, por claro, decía yo, es un pequeño puentecito de 30 metros el que íbamos haciendo, de 260 que tiene la línea, llegamos a hacer hasta 100 simultáneos. Pero nos llevaban, en algunos casos, 14 semanas, 17 semanas. ¿Y por qué tanto un pedacito? Porque un pedacito llevaba casi entre 50 y 90 toneladas de acero, tenía casi medio kilómetro de soldadura, había 1,200 soldaduras que se revisaban 3 veces, porque se revisaba al momento de que se fabricaba o se ejecutaba. Había una segunda inspección por parte de Grupo Carso y la tercera inspección que la hacía la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue nuestra supervisión porque son especialistas. Entonces, hasta que no había eso, no procedíamos a algo que se llama precarga. Levantábamos la estructura que pesa más de 1,000 toneladas, un pedacito, lo levantábamos para interconectar la nueva estructura, porque colocamos puntales, que son una especie de columnas adicionales, la levantábamos, interconectábamos eso y ahora sí terminábamos de soldar. Claro. Una vez que terminábamos esto, empezamos a hacer pruebas de carga. ¿Y en qué consistían? Subíamos trenes cargados con bidones con agua, que pesaban 800 toneladas los 2 trenes, los dejábamos 4 horas y medíamos qué tanto se deformaba. Entre las cosas que obtuvimos fue deformaciones máximo de 6 milímetros, de 7 milímetros, cuando el reglamento me acepta hasta 100 milímetros. ¿Qué nos daba esto? Pues la certidumbre de que se había conectado bien la estructura, que ya estaba trabajando y que estábamos teniendo los resultados esperados. Chucho, ese yo creo que es uno de los grandes temores. Con la explicación que nos acabas de dar tan pormenorizada, yo creo que la gente tiene que estar segura. Salimos a la calle, estuvimos ahí en la reinauguración y la gente decía, es que a mí todavía me da miedito, ¿no? Sí. Pero ya se revisó todo absolutamente. Se revisó todo este tramo de estructura metálica que fue el que tuvo el problema, se reforzó
con estas características que acabo de describir, se hicieron pruebas de carga estáticas, dinámicas y de vibración. Esto no me lo exige el reglamento de construcciones, sin embargo, justamente por entender a la ciudadanía y ponernos de su lado, como en sus zapatos, es que decidimos hacer todo este protocolo previo a la apertura. Pero no nos quedamos nada más ahí, sino colocamos instrumentos. Cerca de 31 equipos que son aparatos que nos permiten conocer cómo vibra la estructura. Esto es muy importante, sobre todo después de un sismo. Un sismo intenso puede llegar a moverla y no sabemos qué efectos pudiese tener si no tenemos esta verificación con los aparatos. Entonces, ahorita sabemos qué deformaciones tuvo, ahorita sabemos qué vibración tiene. Si después de un sismo esto cambia, ya es un alerta para tomar decisiones oportunamente. Esto además sienta un precedente para el resto de las líneas. O sea, esto lo debiésemos tener para muchos otros edificios, inclusive importantes, que nos permita conocer, sin que manifiesten daño, a veces las estructuras cambian sus propiedades dinámicas. Y esto es importante conocerlo. Chucho, a mí me tocó hacer una investigación que lo que entendí después de esta investigación y de revisar muchos papeles era que parte fundamental del problema que tenía esta línea era el rodamiento, que en lugar de ser neumático era férreo, y finalmente eso hacía que los propios rieles se deformaran y que pues las curvas, como no fue todo por debajo y tuvieron que levantarlo, las curvas estaban muy cerradas y eso hacía también que se presionaran las estructuras. ¿Esto ya está corregido? Eso se corrigió hace algunos años, la parte elevada, y ahora que se hizo el cierre de la parte elevada, también se cerró el túnel, y en el túnel no se había corregido. Entonces, parte de lo que hizo el metro el primer año fue corregir, cambiar los rieles a rieles más duros y modificar el peralte y ciertas características de las curvas, justamente para disminuir este efecto de desgaste acelerado, digamos, de la estructura. Pero acá, en realidad, lo que observamos y el origen, la causa era deficiencias en el diseño. O sea, había cuestiones de incompatibilidad en el diseño y también pues deficiencias en el proceso constructivo. Entonces eso es lo que toma en consideración el Comité Técnico Asesor para llevar a cabo el reforzamiento. Claro. Pues bueno, entonces la conclusión muy importante. La gente puede estar con toda seguridad, con toda certeza, puede viajar por la línea 12, que ustedes ya tomaron todas las precauciones para que una situación de estas no se repita. Así es. Hicimos todo, inclusive superamos lo que nos pide el propio reglamento de construcciones para asegurar que los protocolos de carga, de pruebas se cumpliesen. Por otro lado, estamos, como decía, implementando un nuevo sistema de aparatos que en tiempo real nos permiten conocer las condiciones estructurales y esto, pues, además de generar conocimiento, está sentando un precedente para el resto de las vías. Entonces aprendimos pues de una mala experiencia, como debe de ser, siempre debemos de tomar esta actitud de aprendizaje, agradecer la comprensión de toda la gente de Tláhuac, de Iztapalapa, de Milpalta, que sufrieron pues 2 años, 8 meses la afectación, pero a la vez entender que por la complejidad necesitábamos llevarnos este tiempo, que no podíamos poner la seguridad en riesgo. Entonces, pues solo confirmar eso y que vamos a aplicarlo a otros viaductos elevados. Pues Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, gracias, Chucho, por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Aquí quedo para cualquier otra información. Gracias.